Saludos desde la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Para mí, Sandra Leal Huize, es un placer comunicarme con ustedes a través de este espacio del primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores. Mi conferencia, titulada Identidad Profesional Docente del Profesor de Matemática de Educación Media General en Venezuela, se fundamenta en la caracterización de la identidad profesional docente, que en lo sucesivo resumiré con las siglas IPD, del profesor de matemática que se desempeña en el nivel de bachillerato. En Venezuela tenemos una gran dificultad para precisar un perfil único que define y caracterice a los profesionales de la docencia en matemática. Y esto se debe a que su formación no es uniforme, ni en lo matemático ni en lo pedagógico. Esa falta de uniformidad se debe a que ellos son formados en diferentes instituciones y por lo tanto obedece su formación a diferentes planes y programas de estudio. Es decir, esa formación no se limita a un pensum de estudios único. Así tenemos que quienes ejercen la docencia a nivel de bachillerato son profesores de matemática o de educación integral, licenciados en matemáticas puras o licenciados en educación con alguna mención. Hay ingenieros, administradores, técnicos superiores también en diferentes áreas y estudiantes de la carrera docente en matemática o de carreras afines. De manera que también no queda totalmente definida por un título en particular la profesión docente. Ante esta dificultad, yo me planteo un estudio con un grupo de profesores de matemática que laboran en educación media general. Y me planteo entonces como propósito de este estudio analizar su identidad profesional docente a partir de algunos aspectos que permitan definir, construir y caracterizar esa identidad. Esos aspectos me permitieron entonces precisar objetivos de investigación. El primer objetivo está asociado a la identificación de conceptos, procesos, acontecimientos y experiencias que caracterizan a la IPD de estos profesores. Y un segundo objetivo, me planteé interpretar el proceso mediante el cual dichos profesores construyen su IPD en el área de matemática y en su ejercicio profesional. Es importante precisar en este punto qué vamos a entender o cómo vamos a definir la identidad profesional docente. Este constructo es el producto de un largo proceso de construcción, reconstrucción y deconstrucción del modo propio de sentirse profesor o de ser docente. Este proceso da sentido a su ejercicio profesional cotidiano y se desarrolla a través de un conjunto de dinámicas y estrategias identitarias que para sí, es decir, para el propio profesor y para otros, es decir, para todas las personas sobre las cuales él tiene influencia, se van constituyendo en torno al ejercicio de la profesión. Entonces, la IPD tiene que ver con dos conceptos fundamentales. El de identidad, que tiene que ver con quién soy, es decir, cómo cada docente se define su identidad profesional, y también con el concepto de vivencia, que tiene que ver con lo vivido, y en este sentido, hay vivencias asociadas a la decisión vocacional, pero también al desarrollo de esa vocación. Hay vivencias en el proceso de formación docente, en esa etapa inicial de su formación y también en el ejercicio profesional. En el proceso de formación es importante la identificación con el área de conocimiento, es decir, con la matemática y sus modos propios de proceder, la resolución de problemas, la ejercitación, la demostración. Después, al iniciar el ejercicio profesional, surgen las condiciones de trabajo ante las cuales el docente las acepta, se convierte, se resiste, las critica, se adapta a la cultura institucional y se da un intenso proceso de socialización profesional. La IPD es un proceso social, es decir, no se da en solitario.
Cada profesor construye su identidad profesional con otros, con docentes, alumnos, colegas, comunidad educativa, etc. Al realizar la revisión documental asociada a la IPD, pude identificar 5 tipos de estudios y, resumiéndolos aún más, puedo decir que los estudios asociados a la identidad profesional docente han puesto el énfasis en los procesos generales de formación y profesionalización docente, por una parte, y también han dado importancia a los procesos de construcción y reconstrucción de la IPD en contextos particulares, es decir, en una institución o en una localidad o en un determinado nivel educativo. También pude detectar vacíos en estos estudios, es decir, que no se ha investigado o que se ha investigado poco. Y en este sentido encontré que existen pocas investigaciones sobre aspectos ligados a la vocación docente. Pareciera que se evita el estudio de la vocación porque este término, su origen, está vinculado a lo religioso. Y también existen pocos estudios enfocados en los procesos asociados a la construcción, deconstrucción y reconstrucción de la IPD en áreas específicas del conocimiento. En lo particular, existen pocos estudios asociados a la construcción de la IPD en el área de matemática, y justamente eso fue lo que despertó mi interés investigativo. Yendo al detalle de la metodología que desarrollé, por supuesto que me dejé orientar por el paradigma cualitativo, específicamente por la teoría fundamentada, y como me interesaba indagar sobre las vivencias de los profesores y en una parte muy particular de su vida que tenía que ver con su decisión vocacional y con el desarrollo profesional, entonces el enfoque biográfico orientó mi estudio, y ese mismo enfoque me dio el método que fue el de los relatos biográficos. Es decir, yo obtuve una narración de cada uno de los docentes. ¿Cómo obtuve esta narración? A través de entrevistas a profundidad. Y una vez realizadas las entrevistas, transcribí una a una estas entrevistas, de ahí obtuve un relato biográfico que constituye ya un aporte importante en este tipo de estudios cualitativos. A partir de este relato biográfico hice una sinopsis de cada entrevista, después pasé a una sinopsis general, y a partir de este resumen surgieron ejes temáticos analíticos que permitieron ir visualizando las categorías y subcategorías, que después se analizaron y se interpretaron para finalmente llegar a la teorización o estructuración general, que es lo propio de la teoría fundamentada. Observen en el esquema que se dan las 3 codificaciones propias de la teoría fundamentada: codificación abierta, axial y selectiva. Les presento en esta tabla al grupo de 12 docentes participantes de la investigación. Si podemos observar en detalle la información característica de cada uno de ellos, podemos ver que existe aquí una gran heterogeneidad en cuanto a los años de servicio, docentes que se encuentran en etapa de formación o a punto de jubilarse, e incluso un docente jubilado. También hay diferentes grados obtenidos. Tenemos especialistas, magíster, un docente que comenzó su doctorado, docente con experiencia en educación primaria y superior, además de bachillerato, y docentes que inicialmente tenían otra profesión: técnico superior, ingeniero, administrador. Esto corrobora la gran heterogeneidad de los docentes que se desempeñan a nivel de educación media en el área de matemática. En las conversaciones que desarrollamos a partir de las entrevistas a profundidad, ellos pues contaron momentos y eventos importantes de su vida, narraron actividades, hechos o experiencias
de su vida profesional, de sus procesos de formación, y surgieron múltiples conceptos y procesos. Agrupando toda esa información, me di cuenta que había como 3 grandes grupos de información. Uno relacionado con los criterios que orientan la elección de la carrera a estudiar, y ese grupo de información la etiqueté como elección vocacional. Otro grupo de información tenía que ver con las condiciones que hacen del docente a un profesional de calidad, y entonces allí asigné la etiqueta de calidad docente. Y un tercer grupo de información estaba relacionada con la reflexión que hace el docente de su acción y del ámbito educativo que lo rodea o que lo afecta. A ese tipo de información le puse la etiqueta de crítica. Así surgieron las 3 subcategorías de este estudio: elección vocacional, calidad docente y crítica. Cada una de ellas caracterizadas por 2 dimensiones que procederé a explicar más adelante. Y la categoría principal que agrupa toda esta información es la vocación. Es importante definir en este momento lo que vamos a entender por vocación. El origen del término latino significa llamar o ser llamados. De manera que Zaragoza define la vocación como el llamado por la propia voz interior de su conciencia. Ortega y Gasset dice que vocación da sentido a la propia existencia, y por eso afirma que la vocación se relaciona con lo que tiene que ser, o lo que tenemos que llegar a ser, o lo que tenemos que hacer. Ferrater Mora dice que la vocación es un designio o programa vital, de manera que podríamos decir que la vocación está asociada a una misión en la vida. Y quizás el sentido más común asociado a la palabra vocación es el de inclinación que siente una persona o que una persona manifiesta hacia una profesión o carrera en particular. Una de las subcategorías asociadas a la vocación es la decisión vocacional. Y en este sentido, yo les pregunté a los profesores participantes de la investigación por qué usted decide hacerse profesor de matemática. Y sus respuestas las pude agrupar en 6 grupos diferentes. Unos dijeron que se hicieron profesores porque les gustaba la matemática. Otros dijeron que habían sentido mucho reto en aprender la matemática porque resultaba difícil y eso era desafiante para ellos. Otros afirmaron haber recibido un modelaje significativo de algún docente de matemática que los marcó y los inspiró para estudiar matemáticas. Otros dijeron haber tenido una experiencia satisfactoria al ejercer la docencia, de manera que ahí pudiésemos hablar de una experiencia prevocacional. Otros que por algunas circunstancias se habían incorporado a dar clase, generalmente haciendo suplencias en colegios, dijeron que la realidad educativa en la cual ellos estaban había hecho surgir en ellos la vocación. Entonces hablamos allí en ese caso de una vocación tardía. Y otros, los profesionales del área de ingeniería, administración, dijeron que dominaban el área de la matemática, tenían conocimiento de la matemática a través de otras profesiones y eso les permitía a ellos ejercer la docencia con cierto dominio. De manera que estas 6 respuestas pude ubicarla en otros 2 grandes grupos, es decir, hay una tendencia a hacerse profesor de matemática, es decir, un impulso, una orientación o una inclinación, motivación o deseo de ser profesor, por una parte, pero también al existir la experiencia, es decir, la práctica, esa práctica confirma que ellos pueden desempeñarse con éxito en la profesión docente. En relación a la subcategoría calidad docente, los docentes revelaron cuáles son las condiciones que los definen y caracterizan como profesores de matemática,
le imprimen calidad a su trabajo y los hacen ser mejores profesionales. Estas condiciones están asociadas a conocimientos, concepciones, formación académica, hábitos de estudio, valores, creencias y, en general, cualidades personales. De manera que aquí pueden distinguirse dos aspectos, lo pedagógico procedimental y lo conceptual matemático. Estos dos aspectos constituyen las dimensiones de esta subcategoría. Lo conceptual matemático se refiere al saber matemático del docente, al dominio del conocimiento propio de la disciplina, es decir, a conceptos, definiciones, postulados, teoremas. En el caso del profesor de matemática, el estudio formal de la matemática los dota de unas fortalezas traducidas en dominio del conocimiento, estructuración, aplomo, confianza, que se traducen en un trabajo eficiente con la matemática en el aula y para sus estudiantes. Entre esas fortalezas se encuentra la resolución de problemas en el aula. En los relatos biográficos de los profesores entrevistados se identificaron tres elementos conceptuales fundamentales en su formación matemática: el concepto de matemática, la definición de problema y la concepción de la resolución de problemas. Estos dos, problema y resolución de problema, para ellos resultan definiciones inseparables. Tales concepciones dirigen la manera como los docentes enseñan la matemática, orientan las escogencias de sus recursos en el aula y el diseño de sus actividades. Sus concepciones dirigen la manera de enseñar la matemática, y lo que podemos traducir como calidad docente es la coherencia entre las concepciones del profesor y su acción en el aula. La dimensión pedagógico-procedimental de la calidad docente se refiere al saber hacer, es decir, al arte de enseñar del docente, a la manera de enseñar lo que sabe, a las estrategias o a los procesos que aplican o desarrollan, a las habilidades que despliegan al planificar o al trabajar en el aula con sus estudiantes. En este estudio, los docentes entrevistados principalmente destacaron los métodos, las estrategias y las técnicas que ellos desarrollaron para aprender matemática, y destacaron principalmente la ejercitación, la resolución de problemas y las demostraciones. En cuanto a los hábitos y valores, ellos orientan y dirigen la aplicación de estos métodos, estrategias y técnicas. Y particularmente complace mucho saber que entre los valores que ellos tienen y que dicen modelar ante sus estudiantes están la disciplina, perseverancia, responsabilidad, puntualidad, compromiso personal, autoexigencia y dedicación. Estos valores forman parte de la construcción de su proyecto identitario o identidad para sí. En cuanto a los hábitos, es decir, las rutinas de acciones para estudiar matemática, ellas tienen que ver con procesamiento de información, autorregulación del aprendizaje y metacognición. Y los docentes entrevistados dijeron que aquellos hábitos que ellos consolidaron en su etapa de formación, ellos tratan de transmitirlos a sus estudiantes. En general, este grupo de docentes entrevistados afirmaron que ellos no solo enseñan contenidos de matemáticas, sino que también enseñan a estudiar matemática, e insisten además en transmitirle a sus estudiantes los métodos, estrategias y técnicas que a ellos les resultaron eficientes en su etapa de formación, y también insisten en transmitirle los hábitos y valores que favorecen el aprendizaje de la matemática. La tercera subcategoría asociada a la vocación es la crítica, y por ello vamos a entender, discernir, juzgar o analizar. En el caso concreto de nuestro estudio, los docentes dieron muestras de ser críticos y reflexivos. Como dice Kant,
una severa crítica es muestra de un pensamiento profundo, y nuestros docentes entrevistados dieron muestra de ello, precisando esos detalles de la realidad sociohistórica que los afecta, que afecta su trabajo y que afecta su construcción de la identidad docente. Al reflexionar sobre aquellos aspectos que los afectan, ellos pudieron identificar aquellos factores, aquellos aspectos que contribuyen, favorecen o inciden positivamente su trabajo docente, y esos son los aspectos ideales, pero también precisaron aquellos aspectos que impiden, obstaculizan o inciden negativamente en su trabajo, y estos son los aspectos asociados a lo irregular. Entonces, lo ideal lo concebimos como las condiciones educativas bajo las cuales puede realizarse con éxito o eficiencia la labor docente. Tales ideas de perfección se conciben en las mentes de los profesores entrevistados y obedecen a sus convicciones o creencias de lo que debe ser su labor docente, lo que debe ocurrir en su entorno educativo. Se apoya, por supuesto, en la realidad que ellos viven diariamente en sus aulas de clase, y se expresa como legítimas aspiraciones o metas ante las cuales se orientan sus esfuerzos y sus acciones en el aula. En cuanto a lo irregular, eso tiene que ver con lo que no es constante o uniforme, con lo que carece de orden o regla, con lo que no sucede comúnmente, con lo que no se espera que ocurra o lo que no se ajusta a leyes o normas. Todo esto ocurre en las instituciones educativas e incide en la labor docente. En cuanto a las condiciones ideales, los docentes entrevistados destacaron 5 aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el tiempo de duración de las clases. Ellos consideran que el tiempo es un factor muy importante en el logro de los objetivos de enseñanza y de aprendizaje, y consciente de ello, algunos colegios, los privados, agregan 2 horas dentro de su planificación para trabajar matemática. Los docentes en general piensan que deberían tener más tiempo en las clases de matemática, es decir, que un tiempo ideal podría ser 5 o 6 horas a la semana. Un elemento a considerar dentro del tiempo es el dedicado a la evaluación, que en algunos casos se convierte en un obstáculo si tienen que repetir las evaluaciones. En cuanto al año que favorece la resolución de problemas, ellos opinaron que se puede trabajar la resolución de problemas en todos los años de bachillerato, pero que es ideal hacerlo en primer año porque los muchachos vienen de primaria y quizás tienen menos vicios o menos prejuicios en contra de la matemática, y también es ideal en quinto año puesto que ya tienen una formación mucho más firme, tienen contenidos que han revisado durante los 4 años anteriores, de manera que el éxito en la resolución de problemas depende no solamente del docente, sino también del estudiante, en este caso de la calidad docente y de las dificultades que presentan los estudiantes. En cuanto a los contenidos matemáticos, también ellos opinan que en todos los temas se puede trabajar la resolución de problemas, pero muy especialmente en los temas que tienen que ver con geometría, trigonometría y ecuaciones, porque estas áreas o estos temas permiten problematizar contenidos. En cuanto a la comprensión lectora, ellos consideran que el soporte de todo el andamiaje matemático es el lenguaje, de manera que es importante el dominio de la lectura y de la escritura. Y por supuesto, si hay deficiencias en los estudiantes en estos 2 aspectos, pues es mucho más difícil abordar en particular la resolución de problemas de forma exitosa. Y un quinto aspecto dentro de las condiciones ideales es la actitud de los estudiantes. Es decir, favorece el aprendizaje de la matemática si los estudiantes son respetuosos, son responsables, si asisten a clase, toman apuntes, si muestran interés, motivación y atención en las clases. En cuanto a lo irregular, los docentes entrevistados presentaron 3 aspectos.
El primero de ellos está asociado a la falta de formación matemática de los docentes de educación primaria. Y aquí quiero rescatar una frase mencionada por uno de nuestros docentes entrevistados. Él dice que los maestros de primaria o los docentes de educación integral que se desempeñan a nivel de educación primaria son una especie de cascarones vacíos. Y él dice esto porque estos maestros en sus actividades de aula son repetitivos, inseguros, presentan bloqueos o rechazos hacia ciertos contenidos matemáticos y llegan al extremo de manifestar flojera o desinterés por formarse y aprender matemática. Ante esta frase de los cascarones vacíos, yo quiero mencionar a José Antonio Marina, quien habla del fracaso cognitivo. Él afirma que el sistema, en este caso el sistema educativo, pareciera ocultar, disfrazar, disculpar o negar este vacío. De manera que la consecuencia de este vacío conceptual de los docentes de primaria es que los estudiantes que llegan al bachillerato presentan grandes dificultades, grandes deficiencias, tienen grandes vacíos conceptuales y procedimentales. Y esto dificulta su aprendizaje de la matemática. El segundo aspecto irregular está asociado al sistema de evaluación propuesto por el Ministerio de Educación. A pesar de existir reglamentos y normas asociadas a la evaluación, también existen incumplimientos, reinterpretaciones o distorsiones de estas normas. En las escuelas, en los liceos, sobran múltiples ejemplos de estas distorsiones. Uno de ellos es el caso de un estudiante que, a pesar de presentar un alto índice de inasistencia, un 70 o 75% en el año, puede aprobar una asignatura. El otro ejemplo concreto es una circular, la número 006696, sobre las evaluaciones de las áreas pendientes, las que se aplican al final de año escolar. Y esta circular, que no es un documento oficial, se ha convertido en una manera de presionar a los docentes para que repitan hasta 6 veces una evaluación. De manera que los profesores, ante estas distorsiones o incumplimientos, se sienten irrespetados o en situaciones de riesgo. O se resignan ante estas irregularidades o se retiran, es decir, renuncian al Ministerio de Educación. Y por supuesto que perdemos docentes en ejercicio. El tercer aspecto irregular está asociado a los libros de matemática. Hice un sondeo entre los profesores entrevistados y los libros más utilizados por ellos son los 3 libros de Baldor, los libros de Jorge G. Hoffman, un profesor matemático venezolano, algunos libros de editoriales comerciales y los libros de la colección Bicentenario, que son unos libros editados por el Ministerio de Educación y que son distribuidos gratuitamente en las escuelas. El libro se convierte en una especie de planificador, orientador o administrador de la clase. Por eso es que es tan importante, no solo para los estudiantes, sino también para los profesores. Y contar con libros buenos desde el punto de vista pedagógico y matemático es importante. En conclusión, los docentes entrevistados mencionaron 3 tipos de irregularidades vinculadas a los libros. La incompletitud, es decir, libros que no tienen todos los contenidos matemáticos, desorden en estos libros y también inconsistencia matemática, es decir, libros que tienen errores matemáticos. Ya para ir cerrando la conferencia, cito el primer objetivo de la investigación, que fue identificar los principales conceptos, procesos, acontecimientos y experiencias que caracterizan la IPD de los profesores de matemática de bachillerato. Se pudieron identificar como conceptos importantes la vocación, el concepto de matemática, el concepto de problema y la concepción de resolución de problemas. Y en cuanto a los procesos, se identificaron con claridad la elección vocacional y la resolución de problemas.
Destaco aquí la importancia entonces de la resolución de problemas, tanto como proceso como concepto. En cuanto a los acontecimientos, se identificaron tres principalmente: los momentos asociados a la elección vocacional, acontecimientos vinculados con personas orientadoras o inspiradoras, es decir, aquellas personas que hicieron el modelaje docente, principalmente en esa etapa de formación. Y los terceros acontecimientos están vinculados a las vivencias de aprendizaje o relacionadas con la matemática, principalmente entonces acontecimientos relacionados con la formación profesional. En cuanto a las experiencias, se identificaron tres: experiencias prevocacionales, experiencias de aprendizaje y experiencias laborales. Estas últimas asociadas a lo pedagógico matemático, es decir, al trabajo en el aula con los estudiantes, y a las labores administrativas, es decir, a las funciones administrativas que cumplen los docentes en las instituciones. De manera que las experiencias son las que caracterizan o dan forma a las dinámicas identitarias, es decir, dan forma y contenido a la identidad profesional docente. En cuanto al segundo objetivo que me planteé en la investigación, es importante decir que los procesos de construcción, deconstrucción y reconstrucción son inherentes a la identidad profesional docente. Por lo tanto, no puede pretenderse establecer un proceso de construcción de la IPD por etapas, por momentos, por fases claramente delimitados o definidos. Sin embargo, pudieron identificarse o precisarse tres procesos mediante la cual los profesores construyen su IPD. Estos procesos son la elección vocacional, el ejercicio profesional y la confrontación. En cuanto a la elección vocacional, los docentes entrevistados presentaron razones diversas o argumentos muy variados para justificar cuáles fueron las razones que los llevaron a elegir la carrera docente o a escoger la carrera docencia en matemática. Sin embargo, si ese llamado, esa voz interior de la vocación fue auténticamente sentido y evaluado en su momento por cada una de estas personas, esa voz, ese llamado, esa vocación se convierte en el motor o el combustible que los mantiene activos, motivados durante su carrera docente. Y eso hace que se mantenga viva esa voz o esa vocación, a pesar de las condiciones adversas que el entorno pueda presentarle. En cuanto al ejercicio profesional, allí pues encontramos la etapa de desarrollo y afianzamiento de la profesión mediante la práctica de todas las acciones relacionadas con la docencia. Allí se pone a prueba la vocación, es decir, se fortalece o se debilita o se reestructura. Y también surgen conceptos importantes como el de calidad docente. Aquí, por ejemplo, es importante señalar que dentro del ejercicio profesional los docentes se preocupan por seguirse formando. Y dentro de esos planes de formación o actualización o refinamiento docente, siempre existe un curso, un programa relacionado con la resolución de problemas. Por último, la confrontación está asociada a la autocrítica que hace cada docente de sí mismo y a la crítica que ellos hacen al sistema educativo. En este sentido, los docentes comparan lo real y lo ideal, es decir, lo que tienen y lo que deberían tener o lo que es posible tener, tanto en sus aulas o en sus instituciones y en el sistema educativo en general. De manera que allí surgen exigencias de mejores condiciones para el ejercicio de su profesión. Por supuesto que ante esas críticas y autocríticas hay rupturas con algunas rutinas existentes, con algunas normas, adaptación a nuevos patrones
o reafirmación de hábitos y valores ya instalados desde hace tiempo. Fue para mí un placer comunicarme con ustedes a través de esta plataforma y del espacio de Convive for Pro, y gustosa espero sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.